del libro de Apocalipsis. Gloria sea al Señor. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Vamos a la tercera epístola, la tercera carta dirigida por el Señor Jesucristo a través del siervo Juan a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia que está en Pérgamo. Cuando tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 12. Ahí vamos a meditar con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor la leemos en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, alabanza, gloria sean para siempre para ti, Señor. En esta hora nos acercamos a tu palabra, como siempre, con el temor y el temblor que nos merece tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la guianza, la dirección, Señor, para poder trazar esta enseñanza de la mejor manera posible. Que el principio básico, Señor, tu palabra, que es la santificación nuestra, se cumple en nuestras vidas. Aparte de nuestros labios, la blasfemia, la herejía, el error, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que tu pueblo reciba de ti el crecimiento y la palabra que nos limpia de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Hermanos, llegamos a la tercera carta. Hemos estudiado la carta a la iglesia de Éfeso y dijimos que era la carta a la iglesia deseada. Una iglesia que, si recapitulamos, se recuerda, docta en la palabra. Una iglesia que conocía las Escrituras. Una iglesia que era capaz de indagar, de ver quiénes eran falsos apóstoles y a quienes había encontrado mentirosos. Una iglesia que trabajaba mucho, hermano, en favor de la obra. Pero una iglesia a la que el Señor le reclama que ha olvidado su primer amor. Todos tenemos que hacerlo siempre por amor al Señor. Jamás por amor a tener una iglesia que sea reconocida por todos. No es ese el objetivo. El objetivo no es que te conozcan a ti, no es que conozcan a Roca de Agua Viva. El objetivo es que reconozcan a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Él es el que debemos anunciar, a Él es el centro de todo. Usted y yo solamente somos parte de su cuerpo, y allí es donde debemos de mantenernos, iglesia. Luego vimos, hermanos, la carta a la iglesia de Esmirna. ¿Se recuerda? La iglesia del sufrimiento, la iglesia de la mirra, aquella que tiene que ser machacada para que el olor se desprenda, hermano. Solamente en el sufrimiento vamos a saber si huelemos a Cristo o no huelemos a Cristo. Hermanos, cuando estamos de buena salud, muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos de venir a la iglesia. Pero cuando estamos pasando las pruebas, las luchas, estamos en un hospital, estamos con sentencia de muerte, ahí sí nos estamos acordando del Señor. Ahí sí le decimos: Señor, perdóname, voy a comenzar a hacer las cosas mejor. Mire, yo le voy a dar un consejo: no le prometa a Dios algo que usted no va a poder cumplir.
Mejor dígale: Señor, ayúdame a demostrarte que yo realmente quiero cambiar para la alabanza y gloria de tu nombre. Hermano, el objetivo suyo, el objetivo mío de estar acá es porque reconocemos lo que Cristo Jesús ha hecho. Él ya lo hizo todo, ya nos dio la salvación. Ahora procuremos ser obedientes, manteniéndonos en Cristo y produciendo las obras que Él espera de nosotros. Acuérdense que fuimos llamados no solo para ser salvos, fuimos llamados con otro propósito también, de anunciar a las naciones este bendito evangelio. Pero este bendito evangelio no se puede anunciar, hermano, si usted y yo no tenemos testimonio, perdónenme. Pero tenemos que ser diferente al mundo que anda perdido. Pero si usted y yo andamos como el mundo que está perdido, ¿qué nuevo mensaje le vamos a llevar? Si va a decir: ¿y vos me estás hablando de Cristo? Si vos sos igual que yo, mentiroso, hasta más que yo sos. Híjole, Dios, tremendo, hermano, mentiroso, mala paga, hablador, chambroso, hermano. No tenemos cara para anunciar a Cristo si andamos así. Pero hermano, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, realmente somos nuevas criaturas. Denle la alabanza, la gloria al Señor. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Ahora llegamos a la iglesia de Pérgamo, la iglesia, tercera carta. ¿Se recuerda? Geográficamente comienza en el sentido del reloj a avanzar. Primero Éfeso, después va Esmirna, y posteriormente 80 kilómetros más adelante vamos a encontrar a Pérgamo. Pérgamo, que está ubicada sobre un monte muy alto, aproximadamente 313 metros sobre el nivel del mar, y que tiene a la costa aproximadamente a unos 30 kilómetros, el puerto. Amados, en ese lugar es donde la iglesia se sentó y donde la palabra, por decirlo así, la Biblia no registra quién fue quien fundó esa iglesia. Ahora, eso es lo menos importante, porque lo importante es que el Señor reconoce que allí hay una iglesia suya. Eso es lo importante, ¿verdad? La gloria es el Señor. Entonces, hermano, la carta se va a dividir como las otras cartas. ¿En qué? En que se determina quién es el remitente, quién es el destinatario, cuál es el mensaje y cuál, hermanos míos y amados, al final, pues es la recomendación de parte de Dios, porque Dios no solamente dice la verdad, sino que Dios también da el consejo, hermano, para que volvamos a Él. Una verdad que ha sido aplicada no solamente a Pérgamo, una verdad que es aplicada a las 7 iglesias, y por no decirlo de otra manera, a toda la iglesia en todos los tiempos y en todos los lugares. Si somos iglesia de Cristo, este mensaje es para usted y para mí, iglesia. La gloria es al Señor. Y dice la palabra en el versículo 8: y escribe el ángel de la iglesia, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, la palabra Pérgamo, algunos la interpretan como que significa la ciudadela, la acrópolis. Y la acrópolis, hermano, cuando usted ya, no sé si ha escuchado esa palabra acrópolis, lo que significa es la ciudad que está en alto. Eso es lo que significa. En esa ciudad, hermano, allí vamos a encontrar el templo de Zeus, que el Señor nos reprenda, hermano, y por eso que más adelante va a decir donde mora Satanás. Entonces, hermano, el Señor está diciendo que le escriba a la iglesia de Pérgamo, pero el Pérgamo, la palabra Pérgamo, tiene también otra connotación, y es que significa matrimonio, significa compromiso, significa casado. Viene de per y gamos. Gamos es casamiento, y per a través de casamiento. Entonces, amado, esa iglesia es una iglesia que está comprometida. ¿Con quién está comprometida la iglesia? Con Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Amén. Está llamada a ser la esposa de Cristo. Una iglesia que está vestida para la boda, es una iglesia cuyas vestiduras son sin mancha ni arruga. Pero, hermanos lindos y amados, el meollo de Pérgamo, o en la situación de Pérgamo, es que es una iglesia infiel. Entonces es una iglesia adúltera, es una iglesia que no está devotamente enamorada de su amado ante su ausencia, porque ¿cuántos sabemos que Cristo no está aquí físicamente, pero espiritualmente está? Amén. Pero Él ha prometido venir, regresar por su iglesia y llevarnos a una eternidad juntamente con Él. Entonces, hermano, escribe, dice, a Pérgamo, a la iglesia que está en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mire, aquí vuelve otra vez a retomar la introducción de la descripción que Cristo ha dicho, que Juan vio a través de la parucía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o mejor dicho, la cristofanía, hermano. Ve que a Cristo tenía los ojos de fuego, pero que también de su boca salía una espada de dos filos. ¿Sabe que hay dos palabras que se utilizan en el griego para decir espada? Una es, hermanos amados, machaira. Y machaira es la misma espada que le dijo el Señor: el que tiene espada, si no, venda su capa y compre uno y huya. ¿A qué se refería ese tipo de espada? Era una especie de daga pequeña que solamente servía para defenderse. Esa misma machaira es la que se nos menciona en la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la espada del Espíritu, que es la palabra, es para defendernos, no para atacar. Amén, iglesia. Amén. No ande ocupando la palabra del Señor para atacar a los demás. No es esa la función. La palabra debe ser mi defensa. Me defiendo. Pero cuando el Señor habla y se presenta, y fíjese, hermano, que es bien curioso, porque 7 veces se va a ocupar la palabra, hermano. La palabra que se utiliza es rompaya. Esa rompaya es la espada larga que solamente los soldados romanos podían usar. Una espada aguda, pero con doble filo. Para donde quiera que diera, cortaba. Pero esa palabra, rampaya, se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento. Uno, cuando Ana le profetiza a María, cuando se encuentran con el niño, y le dice: y una espada atravesará tu alma. Rampaya. ¿Por qué? Porque no es la espada de defensa, sino que es la espada de justicia de Dios. Ahora viene y utiliza la palabra rampaya para decir de que esa es la espada que sale de la boca del Señor. El que tiene, la gloria del Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Mire, esa misma palabra la va a encontrar en el capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 12, donde estamos leyendo ahorita. La va a leer también en el capítulo, en el versículo 6, la gloria del Señor, capítulo 6, versículo 4, en el 6, versículo 8, en el 19, 15 y en el 19, 21, todos de Apocalipsis. Ahí va a ocupar la palabra rampaya. De ahí no vuelve a aparecer nunca más en el Nuevo Testamento. Pero todo se refiere a la espada de juicio, de justicia de Dios. Entonces está diciendo: el que tiene la autoridad, porque solamente el que, en ese momento, ¿quién era Roma? La autoridad sobre todo el área. Entonces el Señor está diciendo: mire, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Y qué es lo que va a decir? Yo conozco tus obras. ¿Cuántos sabemos que Dios conoce nuestras obras? Sí, amén. Diga que está la parte: Dios conoce tus obras, dígale. Sí, amén. Las que yo te conozco y las que no te conozco, dígale. Lo que haces en público y lo que haces en privado. Santo eres tú, Jesús. Lo que pensás y expresás, y lo que pensás y te quedas callado. Lo que sentís y lo expresás, y lo que sentís y no demostrás como que nada. Santo Dios eres tú. conoce todo. Sí, amén. Porque dice que ni siquiera ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la sabe. Sí, amén. Delante de Él estamos desnudos, iglesia. Dice: yo conozco tus obras y donde moras. Sabe Dios dónde está cada uno de nosotros. Pero hay una cuestión bien dura, y es que el Señor nos dice que nosotros debemos de morar bajo la sombra del Altísimo. Pero esta iglesia está morando donde mora Satanás. Entonces no quiere decir de que, hermanos míos y amados, tendríamos que salirnos de este mundo, porque este mundo en estos momentos es el dominio del enemigo. Pero debe de haber una iglesia que debe ser siempre luz en medio de las tinieblas. Debe ser una iglesia que siempre debe de ser sal para darle sabor a esta vida de este mundo insípido, hermano. La gloria del Señor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora,
Muchos asocian y dicen de que Satanás está en todo el mundo. No, porque Satanás no es omnipresente. Él solamente puede estar en un lugar, a pesar de que sea un ángel caído o un querubín caído. Él solamente puede estar en un lugar. El único que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnitemporal es el Señor de la gloria, al cual usted y yo servimos. Él es el único. Pero aquí nos está diciendo una cosa, que ahí donde está esa iglesia, ahí está el trono de Satanás. Satanás siempre quiso tener un trono. Dijo un día: subiré al monte de Dios y pondré mi trono y seré como Dios. Mas sin embargo Dios vino y lo derribó, lo echó y se vino a la tierra. Y cuando se vino a la tierra, vino y hizo pecar a Eva. Y se recuerda que a Adán y a Eva les han dicho: sojuzgar la tierra, señorear sobre ella. ¿Le dieron qué? Le dieron esa autoridad de parte de Dios. Pero cuando pecaron, entregaron esa autoridad. Y más adelante vamos a encontrar, hermanos amados, en Lucas 4, versículos 6 al 8, vamos a encontrar el encuentro entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a remontarnos a todas las tentaciones, sino solamente a una en específico, donde le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, sabemos que Él siempre anda buscando un trono, y ya lo halló. Y ese lugar lo halló y lo puso. ¿En dónde? Aquí donde la palabra está diciendo que lo puso. En Pérgamo. Sabe que en Pérgamo, hermanos, allá por el año 197 al 152 antes de Cristo, un rey de los helenos, de los helenísticos, de los que habían quedado después de que el tercer reinado que fue profetizado por Daniel. Hermanos, vemos la estatua de Nabucodonosor, vemos oro, vemos plata, vemos bronce. Cuando se llega al bronce, hermanos, vemos ahí a Carlos Magno, ¿verdad? Ese es el heleno, ¿verdad? Que toma todo el mundo y conquista, establece lo que es la famosa biblioteca de Alejandría. Pero también en segundo lugar se funda este lugar que es Pérgamo, y ahí se hace famoso también por tener la segunda más importante biblioteca de toda Asia. Entonces, hermano, en ese lugar, uno de los reyes que prosiguió, hermano, a Carlos Magno, hermano, viene y es Eúmenes II, hermano, Eúmenes II, en el 197 al 152 antes de Cristo, fundó esa ciudad y hizo, hermanos, lo que se llama el trono de Satanás, que no es otra cosa más que la silla o el trono de Zeus. Ahí estaba esa imagen, y ahí estaba un edificio de aproximadamente 77 metros de ancho por 66 de largo, que en el centro tenía escalinata de 20 metros y formaba una U que simulaba ¿qué? Una silla donde sentarse, en magnitudes gigantes. Ahí, hermano, es lo que se llama la silla o el trono de Satanás. Ese lugar fue el lugar de mucha idolatría, sí, porque ahí se le rindió culto no solamente a Zeus, también a la par estaba el templo de Atenea, y también ahí se le rendía honor a algo muy, muy antiguo, algo que hasta el día de hoy prevalece y que nosotros lo vemos con tanta naturalidad. Ahí se le hacía honor, hermano, se le daba culto a Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Se supone que era hijo de Apolo y de Coronis, y que ese Apolo y Coronis, que si no representan todos porque son demonios, hermano, todo eso, hermano, surgió este muchacho que se llamaba Esculapio. ¿Y cuál era considerado el dios sanador? Y por eso es que el báculo de Esculapio es un báculo con una serpiente enrollada. ¿Y a dónde lo puede ver usted? Fíjese en todas las ambulancias que andan ahí. Fíjese en el logo de los médicos.
Pero esto no es otra cosa más que una imitación, porque el demonio, que si uno reprenda, siempre trata de imitar todo lo que Dios ha hecho. Se recuerda allá en el libro de Números, hermano, cuando a Moisés le dijo el Señor, y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, el primero que la puso fue el Señor, pero no con el objetivo que la adoraran. Pero como el hombre, sin la guianza del Espíritu Santo, se pervierte, hermano, la comenzaron a adorar. Y usted y yo podemos leer en en Ezequías, en Segunda de Reyes, versículo 18:4, nos vamos a dar cuenta que Ezequías, hermano, fue el que quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, dice, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Entonces, hermanos, vemos que hay muchos antecedentes y vemos de dónde salió el mito. Aquellos lo agarraron y lo deificaron, lo hicieron un dios. Oiga bien. Entonces, definitivamente, Pérgamo era un lugar de mucha idolatría, de mucha oscuridad, de mucha maldad. Ahí también estaba el templo de Afrodita, que se caracterizaba, que si lo reprenda, por un culto idolátrico, pero también de desenfreno sexual. Entonces ahí había fornicación, ahí había inmundicia, ahí había de todo. Por eso es que la iglesia estaba ahí. El enemigo ejercía, amado hermano, su poder en todo su esplendor en ese lugar, porque ese era su trono. Pero la palabra del Señor, hermano, nos dice: y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. No importa dónde el enemigo quiera poner su templo, la iglesia de Cristo tiene el poder y la autoridad de parte de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas, para anunciar la verdad, para demostrarle a más personas que sí se pueden vivir vidas limpias en Cristo, hermano, vidas santas. La gloria sea el Señor. Entonces, hermanos, vemos que no era un lugar fácil. Y vamos a ver, hermanos amados, donde dice: yo conozco tus obras, donde mora Satanás. Pero oiga, yo sé dónde estás, yo sé la opresión que tienes. Cristo nos está diciendo en estos momentos: yo sé, hijos, todo el bombardeo que están recibiendo de las redes sociales. Yo sé todo el bombardeo que están recibiendo a través de la televisión. Hermano, hoy más que nunca hay más desnudez que nunca. Y te la están haciendo pasar como que todo está bien, es normal. Me da cosa cuando veo los papás que a las niñas pequeñitas de 3, 4 años ya con sus bikincitos y con esas cosas, hermano, están prostituyendo a esa criatura, hombre. Le están enseñando que eso está bien, y eso no está bien. Dios, si Dios hubiera querido que el hombre estuviera desnudo, no le hubiera dado cobertura, vestiduras el día que pecó. Dios no quiere la exposición de la carne, hermanos. Dios quiere que nos mantengamos como Él, santos. Sean santos, porque yo soy santo. Entonces dice, hermano, pero retienen mi nombre. Oiga, al menos la iglesia estaba ¿qué? No negaba a Cristo. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿De qué? La confianza en Él. Porque muchos hermanos sabemos decir: ay, en el nombre de Jesús, pero no hacemos lo que Jesús manda. Y tenemos el nombre y a cada rato lo nombramos y a cada rato hasta reprendemos en el nombre, pero no tomamos en seriedad la fe que nos ha sido dada. No estamos queriendo llevar vidas santas, hermano. No estamos queriendo llevar vidas de rectitud. Todavía seguimos mintiendo, todavía seguimos engañando, todavía queremos seguir haciéndole daño al hermano, a la hermana o a los que están allá afuera. Todavía somos vengativos. El que es vengativo no guarda la palabra de Dios ni está guardando la fe de Cristo, perdónenme. Sí, amén. El que no perdona no está guardando la fe del Señor, hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, dice la palabra. Si con alguien no sientes amor, hermano, y no te estoy diciendo de un sentimiento: ay, qué bonito, qué chulo, cómo lo amo. No. Amor es, hermano, que yo no te deseo el mal, te conozco, pero jamás por mi mente se me pasa hacerte el mal, sino hacerte solamente el bien que mi Señor me dice que te debo de hacer. ¿Me está entendiendo? Porque, hermano, dice:
No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hermano, la iglesia, parte de la iglesia, era fiel al Señor. Parte de la iglesia, podíamos decir, está comprometida con Cristo. Pero hermano, ¿por qué Cristo habla de que Él tiene la espada de dos filos? Hermano, ¿qué haría usted si se diera cuenta que su esposa es infiel y tuviera una espada? Peligroso se compromete, ¿verdad? Pero Cristo no es así. Cristo dice: yo tengo la autoridad y tengo el instrumento. Y ya vamos a ver más adelante para qué voy a ocupar mi espada. Pero ese Señor. Mire, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a decir: donde mora Satanás. ¿Sabe que en 1871 fueron descubiertas las ruinas del templo de Zeus, que si lo recuerdan, el trono de Zeus, lo que el Señor llama aquí el trono de Satanás? Fue descubierto en ruinas. Lo descubrió un alemán que se llama, qué curioso, Carl Huber. En otras palabras, Carlos el humano lo encontró. Entonces, o sea, una persona como usted y como yo, pero sin temor de Dios. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Desarmó todo el templo y se lo llevó y lo puso en Berlín, Alemania. Ahí está hoy el trono de Satanás. Dios reprenda. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que tiene que manifestarse de acuerdo a la palabra del Señor, lo que va a manifestar en el último tiempo. Entonces, hermano, dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas es otro mártir de la iglesia. Antipas es otra persona que no negó el nombre de Cristo, que se aferró a la fe de Cristo. A pesar del mundo donde estaba viviendo, a pesar de la opresión que existía, de la idolatría, de la oscuridad que se movía, de la maldad, de la persecución que había. ¿Por qué? Porque usted cree que lo mataron porque solo simplemente dio ganas de matarlo. No, porque era oposición a la corriente que se estaba moviendo. Oiga, hermano, si usted va al río y usted mete una estaca en contra de la corriente, ¿qué va a pasar con esa estaca? El agua la va a empujar. ¿Y cuál es el objetivo del agua? Arrancarla, porque está en contra de corriente. Así es la iglesia de Cristo. Está sembrada en contra de la corriente de este mundo. No estamos para dejarnos llevar por la corriente. Hermano, es Cristo quien nos sostiene. Y es Cristo el que nos hace subir contra corriente y alcanzar el lugar donde Cristo quiere ponernos. Nadie dijo que va a ser fácil. Aprenda de los salmones, hermano. Mire, para opositar los salmones, sabe que nadan desde el mar, van subiendo el río, van brincando en el río, hasta que lleguen al lugar donde ellos van a poderse reproducir y conservar su especie. Un ejemplo claro para nosotros: tenemos que luchar contra corriente, tenemos que subir. ¿Para qué? Para que se logre mantener nuestra vida en gracia. Entonces, amado, dice: mataron a Antipas. Antipas lo señalan como ser, hermanos, el obispo de la iglesia de Pérgamo. Se cree que fue el apóstol Juan quien lo nombró como obispo de esa iglesia. Pero no es tanto lo importante Antipas. Antipas es solamente un ejemplo. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que esa iglesia guardó el nombre, guardó la fe, aún en los tiempos en que Antipas fue muerto por el testimonio de Cristo. Mire, cuando venga la persecución y ve que matan a algún hermano por el temor de Cristo, no se vaya a gobernar. Porque, oiga, cuando matan a alguien por Cristo, van a suceder dos cosas. El que está firme se afirma más, pero el que no está firme se acobarda y dice a correr juntamente con los demás en contra de la iglesia. Mire, cuando Cristo estaba haciendo milagros, todo el mundo: bendito, sana el que viene en el nombre del Señor. Pero en aquel día que estaban señalándolo allá, ¿qué es lo que decían? Crucifícale. Y eran los mismos que habían recibido los milagros del Señor, hermano. Entonces, tenemos que mantener la iglesia. Dios quiere una iglesia fiel, una iglesia comprometida, no
no lo mire con los ojos de iglesia local. Piense en la iglesia de carácter espiritual. Piense que usted y yo no solo somos miembros de una entidad que se llama Roca de Agua Viva. Somos más que eso, hermano. Somos parte del cuerpo bendito de Cristo, hermano, que está diseccionado en todos los tiempos de que de Cristo ha venido y seguirá hasta que el Espíritu Santo decida estar en este lugar. Pero no debemos de perder la fidelidad a la iglesia. Oiga, ¿cómo le llama a Antipas? Mi testigo fiel. ¿Qué demanda de Dios de nosotros? Fidelidad. Y ojo, y la carta a ¿cómo se llama? A Esmirna, ¿cómo termina? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre siguen pidiendo lo mismo. No crea que a Pérgamo le pidió una cosa diferente. Nos siguen pidiendo todos lo mismo. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, hermano. Entonces, hermano, dice, y fíjese todo lo que le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí comienza lo bueno. Y esto es lo que muchas veces no queremos oír. Porque nos gusta cuando nos tiran flores, nos gusta cuando nos soban, pero cuando nos jalan las orejitas, cuando nos pegan un chilillacito, como decimos allá, ¿verdad? Nos pegan una tunda, una nalgadita, hermano, no nos gusta. Pero ojo, no tenemos que perder de vista. ¿O a quién le gustaba que su mamá le pegara? Ay, a mi pastor, a mí me fascinaba que me pegara. Masoquista. No, a nadie nos gustó, hermano. Pero ¿sabe qué? Hoy por hoy damos gracias que lo hayan hecho, porque nos formaron. La disciplina no pretende, hermanos, destruir a nadie. La disciplina pretende formarnos, formar ese carácter. Si no, pregúntenle los que han estado en el ejército. ¿Son disciplinados o no son disciplinados? Son disciplinados. ¿Hacen lo que les da la gana? Jamás. Se salen del cuartel cuando les da la gana, lo fusilan. ¿Sí? Hermano, ahí no se juega. Tampoco aquí con Cristo se juega. Porque Dios no puede ser burlado, iglesia. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Solo que Él es grande en misericordia, pero también es un Dios justo, un Dios de justicia. Amados, comienza y dice: pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sabe? Uno de los aspectos más delicados que la iglesia de Dios de hoy está adoleciendo, que la iglesia no conoce doctrina, no sabe de dónde están parados. ¿Y por qué vas a la iglesia? Ay, porque allí me llamó el Señor. ¿Y qué quiere el Señor de vos? No lo sé, yo solamente sí. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que el pastor dice, lo que los predicadores dicen, eso es lo que hago. Ajá, y si los predicadores no están en el espíritu y lo están mandando que se tire a un precipicio, ¿se va a ir a tirar? Y si, hermano, y si los predicadores, hermanos, le comienzan a decir de que ya no es necesario que ore, porque ya el Señor ya conoce nuestras peticiones, usted va a dejar de orar. Porque todo ese montón de apostasías se está moviendo allá afuera. Sí. Hay gente que ya no quiere ni siquiera que se ore, porque Dios ya conoce, porque Dios ya lo hizo todo. Se van a un extremo, hermano. Usted puede seguir pecando y viviendo como le dé la gana. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo. Jesús ya lo salvó y la salvación no se pierde. Ese mismo mensaje es el mensaje de Balaam. Dice, hermano, tienes a Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Toman el ejemplo de Balaam. ¿Qué era Balaam? Un profeta, era usado, era un vidente. A Dios le plació usarlo, sí, también usó la burra, igual estaba ahí para hablarle a Balaam. Entonces no se jacte ni se vaya a confiar que porque ya profetizo, que porque ya le canto, que porque ya predico, que porque ya sirvo, yo ya estoy completo, hermano. Pablo decía, yo no creo que lo he alcanzado todo, hermano. Sí, una cosa hago, es que sigo el blanco hacia la meta del supremo llamamiento. La gloria del Señor. Eso lo puedo decir para él. Toma el ejemplo de Balaam. Balaam se perdió por lucro. Sí, amén. Quería dinero. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque si Dios te da la profecía, si Dios te da el predicar, mire, jamás vaya a andar yendo a otra iglesia esperanzado en lo que le van a dar.
somos siervos de un Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades. Y cuando a Él le place y ve que tenemos necesidad, le pone en el corazón a alguien. Y ni siquiera nosotros le hemos pedido. Vienen y nos ponen, aquí está pastor, aquí está hermano, aquí está hermana, la gloria es al Señor. Pero hermano, ¿de dónde vemos que viene? De Dios. Cuidado con esos predicadores que se invitan y dicen, hermano, yo no cobro, pero si alguien quiere, ya. Mañoso, mañoso, hermano. ¿Qué necesidad tenés que andar diciéndole a Pedro para que entienda Juan? En otras palabras, andar de muerto de hambre. Perdónenme, hermano, pero el Señor no llama por dioseros, el Señor llama hijos obedientes a su servicio. Y como Él, hermano, ha dicho que así que el que vive del Evangelio, que coma también del Evangelio. Entonces, está claro, nosotros tenemos por qué andar pidiendo, hermano. Pero aquí se está poniendo a Balaam como ejemplo que se perdió, y que no solamente se perdió, sino que condujo al pueblo a comer lo sacrificado a los ídolos. Hoy en muchas iglesias se está predicando pura doctrina de demonios, iglesia. ¿Y eso qué es? Miren, ya hay lugares donde ni siquiera se predica la palabra. A Harry Potter están predicando por ahí. Y usted se ha dado cuenta de eso. Hermano, ya se les acabó, ya no hay fuego de Dios dentro de esos corazones para sentir agradecimiento y decir, la palabra que debo de predicar es la palabra de vida. No, dejemos de andar leyendo, traer historias, hermano. Esto no es para distracción o entretenimiento. Esto es para que vengamos y nos llenemos de la vida de Cristo, y esa vida solamente va a través de su Santo Espíritu y la palabra de Dios que se predica. Entonces, amados, enseñaba a comer lo sacrificado a los ídolos. Sierva, qué bellita te ves. Arreglate. Date una pintadita. Mira cómo andan los pelos todos blancos. Uy, ¿quién se va a fijar en vos toda viejita? ¿Ah? Y eso es lo que se está predicando de muchos altares. Ay, pero eso va a ser pecado si lo hago. No morirás. La misma cantaleta que le dijo el diablo a Eva, que no comiera, no morirás, le dijo. Y le sigue diciendo, no morirás, siervo. Y ya no te echan los tapis, pues. No, ya no, ya soy cristiano. ¿Y quién te ha dicho eso si la palabra dice que no es pecado? No dice que es pecado. Y es cierto, no dice que es pecado. Pero dice que no miremos cuando el vino rojea. Porque como serpiente morderá. ¿Y usted cree que cuando una serpiente muerde es inofensiva? Es veneno el que se está metiendo. La palabra del Señor también me enseña: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, y glorificando a Dios en vuestros corazones. Pero no, como el siervo está diciendo que se puede, se puede. Miren, aquí en Manasa, para vergüenza les lo digo, ahí encontraron un pastor que hizo un día una célula en su casa, y los hermanos se fueron con confianza a querer buscar agüita en el refrigerador, y ¿saben lo que encontraron? La nevera topada de cervezas. Y el pastor. Allá me encontré en El Salvador otro caso también, que no quieren ir a la iglesia que tenemos allá. ¿Por qué? Porque dicen, no, hemos encontrado una iglesia mejor porque el pastor es bien chévere. Ajá, sí, después que terminamos el culto, nos vamos allá, mire, echarnos un parcito de cervecitas y todo tranquilo en el amor de Cristo. Están comiendo los sacrificados a los ídolos. Están fornicando. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no estamos solos. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Cristo, ¿cómo lo quiere? Santo. Sean santos porque yo soy santo. Hermano, pero si usted y yo no hacemos caso, usted y yo podemos también terminar los días diciendo que somos iglesia de Cristo, pero el Señor va a decir en aquel día: usted sabe la sentencia, no te conozco. Hermano, es necesario que recapacitemos. Esta iglesia, y dice que cuál es el problema, hermano, le está hablando al ángel. Y le dijimos que el ángel es la representación corporativa de la iglesia para que el ángel manifieste y le diga a los demás. Pero dentro de esa iglesia existían tres grupos. Unos que estaban verdaderamente guardando el nombre de Cristo y la fe en Él. Otro que estaban siguiendo la conducta licenciosa de las enseñanzas de Balaam, que permitía fornicar, que permitía comer cualquier cosa, hermano. Y eso se está refiriendo, hermano lindo y amado. También le voy a decir una cosa: ¿de qué te estás alimentando tú espiritualmente? ¿A quién estás oyendo? Yo escucho al pastor Harrigan. Cuidado.
Yo a la Yesenia. Por eso que no está bien ni con el esposo, hasta lo quiere echar porque le ha dicho que el Señor le va a regalar otro esposo. ¿Quién le ha dado esa mentira? Hermano, Cristo no vino para la destrucción de la iglesia. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido en la iglesia. Cristo es el único que restaura al hombre, restaura los matrimonios, restaura las familias. Cristo no viene a destruir, hermano. El mensaje de restauración, de santidad, de paz. No se confunda. Cristo no vino para que usted y yo, como están ofreciendo hoy, este año, siempre, porque este año usted se va a hacer millonario. ¿Qué acaso ese es el objetivo de Dios? No. El objetivo de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de toda fornicación, hermano. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermano, tenemos que ser cuidadosos porque dentro de nosotros, hermano, puede estarse moviendo. Sí, ¿por qué no? Porque el mensaje de la iglesia es para todos. Cada uno debe examinarse. ¿Cuál doctrina estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo la doctrina de Cristo? ¿Estoy siguiendo la doctrina de Balaam? ¿O me estoy yendo con los nicolaitas? Y vamos con los nicolaitas, hermano. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Ya dijimos, Nicos, Laos. Nicos, victoria, enseñorea, poderea, se vuelve poderoso, empoderado. ¿De quién? Del pueblo. Cristo desaparece como Señor de la iglesia y ahora ellos son los nuevos señores de la iglesia. Ahí están diciéndote, mira, si tú no vienes a Miami en estos días porque vamos a tener el Congreso Internacional, tú no sabes el gran mover que habrá, un mover único que va a haber de Dios. Y vamos a ir de Juan Vendeme, la verdad, a pagar $500 por entrar al bendito Congreso y a llenarnos de qué? De inmundicia, porque ahí no está Dios. El don de Dios no se compra con dinero, iglesia. Ay, que voy a ir a que me pongan manos más cruzados, demonios van a salir. Y todavía el otro le dice, ni le vayas a decir al pastor que fuimos. No me diga, no hace falta, no soy yo el que estoy en la puerta de la entrada del cielo, es Cristo quien está ahí, hermano. Y es Cristo sabe si usted y yo somos fieles o no somos fieles. Me llama alguien y me dice, pastor, ya le he contado. No, a mí no me cuenten nada. Suficientes problemas tengo con mi vida y con mi salvación. Suficiente. Como para estarme metiendo en la vida de otros. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo nuestro, hermano. Yo no voy a dar cuenta de lo suyo. Yo voy a dar cuenta de lo que yo le enseño, lo que yo le predico. Eso sí voy a dar cuenta yo, hermano. Por eso es que mi deber es llevarlo ¿a dónde? A Cristo. A predicarle solamente la palabra de Cristo, en la santidad de Cristo, en el amor de Cristo, hermano, en que debemos de esforzarnos día con día. ¿Para qué? Para alcanzar el estándar que Dios quiere de nosotros. Entonces, amados, dice, tienes a los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Mire qué contradicción. La iglesia de Éfeso no soportaba a los nicolaitas. Pero estos aquí en la iglesia, el ángel, miren por lo que les digo, el ángel puede ser el éxito de la congregación o puede ser el fracaso completo de la congregación. Porque si el ángel se tuerce, va a traer un montón de predicadores torcidos a la iglesia. Allá conocí en El Salvador un varón que no predicaba, solo traía de diferentes denominaciones. Hermano, ese hombre estaba perdido completamente, no sabía ni quién que había creído. Traía mesiánicos, traía Jesús solos, traía de todo, traía hasta católicos, creo que metió a predicar ahí. Pero porque que esta iglesia es inclusiva. Es que en esta iglesia no hacemos acepción de personas. Usted no ha entendido la palabra, hermano. No es hacer acepción de personas el evitar que el pecado, que la falsa doctrina entren en casa. Eso es que tener celo de Dios, tener celo de su casa, tener celo de su palabra. Entonces, amados, pero tienes contra él, dice, la gloria del Señor, pero dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, Dios no quiere, hermano, que ninguno de nosotros se señoree de otro. Hay grupos de alabanza, sí, gloria a Dios, son grupos, gloria. Hay un líder, sí, hay un líder. Pero no quiere decir que el líder se convierte en el Señor de los hermanos, o que el pastor se convierte en el Señor de los hermanos, que el anciano se convierte en el Señor de los hermanos. No, cuidadito, usted no me va a ningún lado, no me va a salir. El pastor, ¿será que me da permiso de ir al Salvador? Tampoco. Usted es libre de ir donde usted quiera.
Amén. Pero sí, una cosa, si usted va a ir a una iglesia, hermano, repórtese, diga a dónde va a ir, porque después ahí viene con costumbres raras. Y lo que trae, hermano, ¿sabe qué? Se fue a traer el virus de libertinaje y lo quiere meter aquí. No, eso no lo vamos a permitir. Así se enoje, así relinche. No, mientras tengamos Espíritu Santo de Dios, vamos a seguir la palabra y la santidad que Dios demanda de nosotros. Gloria al Señor. Los nicolaitas, el Señor lo aborrece. Hay un gobierno, y el gobierno del Señor es pluralista. Puso a Moisés, sí, pero ahí estaba Aarón, estaba Ur. Puso a Aarón y a Ur, sí, pero ahí puso a los 70 ancianos también. La iglesia del Señor en Jerusalén era dirigida ¿por quién? ¿Por Pedro? No, por los 12. ¿Y por quién más? Por los ancianos. Entonces fíjese la organización de la iglesia. La organización es necesario que exista siempre y cuando sea bíblica, pero no en un amo y señor. No, hermano, porque el poder en una sola mano, Dios sabe que se corrompe al hombre. Por eso es que Dios, hermano, no le gusta la obra de los nicolaitas. La principal obra de los nicolaitas que tenemos en la iglesia tradicional, que puso un papado, que puso cardenales, que puso obispos, que puso un montón de cosas que se inventó, que no están dentro de la escritura del Señor. Tengamos cuidado. ¿Y sabe qué es lo que lleva ese objetivo? El objetivo es inutilizar al pueblo. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a evangelizar. Oiga, hermano, a mí no me tiene que pedir permiso, pastor. ¿Y será que me da permiso de evangelizar? No, hombre, si la palabra dice que vaya y haga discípulos, pues vaya. El pastor, y entonces quiere decir que cuando a mí me dé la gana me subo y predico yo. Momento. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Dentro de la iglesia existen requisitos. Y si no, pregúntele a Pablo que puso a Timoteo cuáles son los requisitos de los obispos, cuáles son los requisitos de los diáconos. Existen. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del cristiano? Existen también. ¿Cuál? Mantenerse en la paz y la santidad de Dios. Seguir a Cristo, hermano. Ser discípulos de Cristo. La gloria del Señor. Miren, versículo 17, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oiga, ¿quién le está pidiendo que se arrepienta? Al pastor. ¿Por qué? Porque ese pastor fue el que permitió que esos dos grupos estén funcionando dentro de la iglesia. ¿Y por qué le dice que se arrepienta? Y ese cuando le dice arrepiéntate, sí, pero hay que arrepentirse y hacer las obras. Llamar a esos grupos y decirles, miren, de aquí en adelante ya no me van a seguir predicando eso. No se van a seguir comportando de esta manera. Hermano fulano, ya basta que venga de goma aquí a la iglesia. Hermana sultana, ya basta, hermano, de que hoy viene de pelo morado, mañana viene de pelo naranjado. Hermano, ya basta. Hay pastores que van a pintarse el pelo y le dice el Señor que ni siquiera un solo pelo podemos hacer blanco y negro, pues. ¿Sabe que cuando yo veo, hace poquito viendo a mi papá y andaba con la cabecita como que era pisopo de algodón, ¿verdad? ¿Y qué inspira eso? Respeto. Ya vivió. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se presenta en el libro de Apocalipsis? Con sus pelos blancos. El anciano de días. Y si Él los tiene blancos, ¿yo por qué me avergüenzo? Porque se me están haciendo blancos los pelos. ¿Por qué? ¿O acaso no nos pide que seamos imitadores de Cristo? ¿Cómo se viste Cristo en el capítulo 1? Con vestiduras hasta abajo. No anda enseñando la piernota. No anda con los pelos de fuera. No anda enseñando los músculos, enrollándose las mangas para que vean que estoy todavía potente. No me mire a mí, mire a Cristo. ¿Y a dónde va a ver a Cristo? En las Escrituras, hermano, en las Escrituras. Metámonos en la palabra, hermano. Amado, de todo corazón, yo se lo digo, mire, si no comemos palabra de Dios vamos a estar débiles. Si no comemos palabra de Dios nos vamos a extraviar. Y oiga bien, el Señor viene para pelear contra esos grupos. Y usted cree que es una pelea. No, viene a ser, hermano, abonar cabezas es lo que viene. Porque Él corta lo que no sirve.
¿O acaso no le dijo al ángel de la iglesia de Éfeso: mira, arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero del lugar donde está? Es decir, dejarán de ser mi iglesia. Padre, misericordia. Porque Él es el que se pasea entre los 7 candeleros. Él es el que tiene los ángeles, a los 7 pastores, los tiene en su mano derecha. Es decir, que Él los sostiene. Pero si usted y yo no le queremos hacer caso, aténgase a las consecuencias. Misericordia, Señor. Hermano, dice: por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cuál es la espada? Su palabra, hombre. Y por eso que después de las prédicas algunos salen bravos, salen enojados. Conmigo la agarró, que sabe que bárbaro ese hombre. No, hombre, hermano, si no soy yo, es la palabra. Es la palabra. Si sabe que como hombre fuéramos, hermano, que yo tuviera algo contra usted y no estuviéramos en Cristo, lo quisiera atacar, allá afuera lo agarrara. Pero Dios ya no nos dio ese corazón. Hoy cuando venimos y tenemos algo que hablar, ¿qué lo vamos a hablar? En la paz y la santidad de Dios. Sí, amén. Van a haber problemas entre nosotros, definitivamente van a haber problemas. Hubo problemas entre Pablo y Bernabé, claro que hubieron problemas. Hubo problemas entre Pedro y Pablo, claro que hubieron problemas. Pero hermano, diferencias. Pero la solucionaron, claro que la solucionaron. Entonces, amados, mire, por tanto arrepiéntete, pelearé contra mi boca, dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Al Señor le dijeron: Moisés nos dio a comer el maná. No le dijo: Dios os ha dado a comer el verdadero maná, porque el pan que se dio del cielo soy yo, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Al que venza sobre la mundanalidad, porque el problema es que allí habita Satanás, pero el mover de Satanás, hermano, es a través de ¿qué? De los deleites del mundo, que todavía siguen seduciendo ¿a quiénes? A todos los que somos siervos de Cristo. La gloria sea el Señor. Mire lo que dice el apóstol Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Dios, aleluya. Gracias. Santo eres tú. Hay una voluntad de Dios Sí, y hay también un fruto y un destino de Dios para nosotros. sí, amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 al 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Sí, amén. que os apartéis de fornicación, de la carne, pero también del espiritual, hermano. No le seamos infieles al Señor y a su palabra. Romanos 6:22 también nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, oiga bien, y como fin la vida eterna. No estamos solos, hermano. No vagamos sin ruta fija. Ya tenemos la ruta que tenemos que Sí, seguir. amén. ¿Sabe? Hay una anécdota de un capitán de barco que manejaba un carguero y vio una tormenta y decidió hacer el timón y tratar de variar la tormenta. La tormenta pasó y él cayó, rompiendo el casco del barco y hundiéndose. La tripulación se salvó, pero al capitán lo llevaron a juicio. Y cuando llegó al juicio, el juez le dijo: ¿por qué acaso usted no tenía un rumbo establecido? Sí, su señoría, pero aquella noche yo tenía muchos rumbos a los que yo podía acudir y tomé el que consideré que era el mejor para mí. Hermanos, usted y yo no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque él ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ya el rumbo está fijo, hermano.
Dejemos de estar oyendo, dejemos de estar queriendo hacer las cosas como nosotros queremos. Dejemos de querer parecernos más al mundo. El deseo de Dios es que nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo, iglesia. Permitamos que el Espíritu, a través de su palabra, conforme a Cristo dentro de nosotros. Y oiga bien, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tenga cuidado. Hoy me estaba sorprendiendo porque allí en el YouTube, mientras revisaba literaturas, hermano, aparecen gente. Hola, ¿quieres un regalo? Soy fulanita de la iglesia de los mormones, que te quiero mandar el libro de los mormones. Oiga, un libro que habla de Jesucristo, hermano, pero el apóstol Pablo ya me dijo a mí que no hay más evangelio que uno solo. Y cualquiera que, aunque sea un ángel o aún yo vivo por carta o escribir algo diferente, el tal sea anatema. Cuidado con estar queriendo oír otra cosa. Cristo y su santa palabra es suficiente para cada uno de nosotros. Venga la alabanza y la gloria del Señor. En esta segunda hora deben ser. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hermanos. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo seguimos meditando en la siguiente carta, la iglesia de Tiatira. La gloria sea al Señor.